Y esta semana, bueno, estábamos hablando de cosas buenas, venimos hablando de madres, pero tenemos que saltar a otras que no estamos seguros de cuán buenas pueden llegar a ser, ¿no? Digo, porque, bueno, por lo menos Horacio Berbisky en la nota de tapa del cohete a la luna digital de hoy se pregunta por el mal menor, casi que debería ir con signos de interrogación, ¿no? ¿El mal menor? No, yo creo que no es necesario el signo de interrogación. Y esto se refiere, digamos, a la situación político, económico, social que vive nuestro país. Es decir, una semana en la cual el gobierno anunció con alivio que el Fondo Monetario Internacional había aprobado la segunda revisión de las metas comprometidas en el acuerdo de facilidades extendidas por el préstamo monumental, monstruoso que asumió Mauricio Macri y que refinanció Mr. Magoo. De 44.500 millones de dólares, y que en consecuencia liberaría los 3.800 millones de dólares que el país debe pagarle al propio Fondo Monetario Internacional, que digamos es lo que Scalabrini Ortiz llamaba el país atado a la rueda del interés compuesto. Bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, asistió a la asamblea conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington. Vuelve mañana. Y al mismo tiempo la agencia de noticias oficial Telam celebró que, según el fondo, el déficit fiscal de la Argentina está en una escalera descendente. 4,3% del Producto Interno Bruto del año pasado, 3,5% este año y 3,3% el año que viene. Y celebró que era una cifra menor al promedio de todos los países de ingresos medios del mundo. Y dijo que era una escalera descendente. Y además, según la agencia Telam, esa escalera descendente es aún más pronunciada que las metas comprometidas en el programa de marzo con el fondo para este año y para los dos próximos. Es decir, se sobrecumplieron las metas. El acuerdo contemplaba alcanzar el déficit cero en 2025. Pero los resultados que ahora se anunciaron indican que en 2025 no va a haber déficit cero, sino superávit del 0,5%. Bueno, ahora, este es un juego de suma cero. Una celebración relativa, ¿no? Y pues cuanto menor es el déficit, mayor es el sacrificio para alcanzarlo. Y a mí me parece que más apropiada que la metáfora del escalón descendente del déficit es la de los agujeros del cinturón. Cada año hay que ceñir un agujero más. Ahora, el informe técnico del staff, del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional, donde fundamenta por qué aprueba la revisión, tiene 109 fojas. En inglés. La mitad son anexos y apéndices. Ahora, yo lo estuve buscando y me di cuenta que está en inglés, no está en castellano. Ahora, el idioma oficial de Argentina todavía es el castellano. Y yo consulté con varios funcionarios del equipo económico, algunos que han estado en Washington, otros que no, pero con varios funcionarios consulté, y me dijeron que el fondo nunca traduce sus informes, y uno de ellos me dijo, porque los técnicos no deciden, opinan. El que decide es el directorio. Bueno, yo digo, mejor que no se lea, que no se entienda y que no se debata. Por eso no lo traducen. Bueno, yo me lo tragué entero, ¿no? Digo, por eso hoy la carta del director es la carta del editor, porque no tuve tiempo para hacer todo. Comienza con una declaración de la directora gerente Cristalina Georgieva, que dice que la agenda de reformas estructurales sigue siendo fundamental para manejar desafíos económicos muy arraigados. Ustedes se acuerdan que durante meses Martín Guzmán estuvo, es decir, Mr. Magoo, estuvo repitiendo que no había ajustes estructurales, no había reformas estructurales.
El documento menciona la corrida cambiaria de julio, que siguió a la renuncia de Mr. Magoo, y elogia las medidas duras que adoptó Sergio Massa para aplicar el programa del fondo y alcanzar las metas comprometidas. Pero dice que la situación sigue siendo frágil y los riesgos muy altos. Y que además es probable que se incrementen a medida que se aproximan las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Por las constantes diferencias sobre la dirección de la política económica dentro de la coalición gobernante. Es decir, el fondo está opinando sobre temas que no tienen un pomo que ver con la economía, ¿no? Es el cogobierno que está ejerciendo el fondo. Dice cosas muy interesantes, digo, uno puede estar en desacuerdo con la línea política que el fondo propone, pero no se puede subestimar. Hay gente muy, muy capaz, que estudia mucho y que sabe mucho, ¿no? Y por ejemplo, señala que los créditos bancarios del sector privado son apenas del 6,8% del Producto Interno Bruto, lo cual es ínfimo. Y en cambio, la exposición de los bancos al sector público, es decir, la guita que los bancos le prestan al sector público, ya es la mitad de todos los activos del sistema financiero, principalmente en la ELIX. Y el presupuesto de este año, para el año próximo, que se envió al Congreso, incluye un conjunto de políticas para lograr una reducción del déficit del 0,9% del Producto Interno Bruto. ¿Y cómo se va a lograr? Bueno, una reducción de subsidios equivalente a medio punto del producto, principalmente en el sector energético. Y dice el fondo que el esquema de segmentación tarifaria que se adoptó es mucho más amplio que el del anuncio previo. Otro ahorro, racionalización de la asistencia social, 0,7% del producto, eliminando ayudas de emergencia, reduciendo la superposición de beneficios e incentivando el ingreso al mercado de trabajo formal. Y dice que con la colaboración de varias universidades se están evaluando los distintos programas y que las conclusiones que se iban a dar en diciembre se van a dar en marzo. Y finalmente, reducción de los salarios estatales, de las transferencias a las provincias y a las empresas del Estado, y reducción de la indexación de haberes previsionales. Y dice que el Ministerio de Trabajo está estudiando opciones de reforma para fortalecer la equidad y sustentabilidad financiera del sistema. Mamita. Acá clarísimamente los nuevos agujeros en el cinturón están claros, ¿no? Están claros dónde están. Aumento de tarifas, sobre todo el sector energético, menos asistencia social, salarios más bajos. Sí, pasarla peor. Bueno, el fondo además reclama mejorar la capacidad exportadora de sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, agroindustria, automotriz, hidrógeno y biotecnologías, y dice que ha habido reuniones con interesados relevantes y con inversores internacionales para sancionar legislación y regulaciones que alienten la inversión y la exportación de esos sectores estratégicos, lo cual va a reducir las exigencias fiscales y regulatorias. Más cogobierno. Bueno, hay un rubro poco atendido, pero caudaloso, que no está en el informe del fondo, está en un paper confidencial que yo he visto y que no puedo dar más datos de su origen, pero que es de investigadores muy serios. Es el de los intereses que la Argentina debe pagarle al organismo por la refinanciación guzmañosa, que crecen con cada aumento de la tasa de interés que impone la Reserva Federal estadounidense por razones de política interna, que afectan a todo el mundo. Es decir, nunca más claro que si Estados Unidos se resfría, el mundo estornuda, o si Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría. Y nosotros, aunque Juntos por el Cambio diga lo contrario, no estamos aislados del mundo, todo lo contrario. Bueno, ese paper confidencial analiza este aspecto de los intereses en términos técnicos, pero muy contundente. Voy a hacer unos pocos puntos. Cuando las negociaciones comenzaron con Mr. Magoo, la suma de los intereses, cargos y sobretasas implicaba unos 75 palos verdes anuales. Eso fue en noviembre del año 21. Cuando se firmó el acuerdo en marzo de este año ya eran 142 millones, casi el doble. Ahora, en este momento, llegan a un promedio anual de 762 millones de dólares, que representan un 41% de los costos totales del préstamo.
con los tipos de interés vigentes a octubre, que además van a seguir aumentando, los cargos totales promedio del préstamo con el fondo ya representan 1.800 millones de dólares anuales. Esto equivale a 33 millones de asignaciones universales por hijo. Dios mío. Ahora, si los tipos de interés internacional volviesen al promedio que rigió entre 1975 y 2000, que fue por encima del 5% anual, y todo tiende a indicar que se avanza en esta dirección. Le han dado el premio Nobel de Economía a Bert Bernanke, que es el ideólogo de esto. La Argentina terminaría pagando 1.700 millones anuales de dólares en concepto de intereses, que si además se calculan las sobretasas son porque el préstamo excedió la cuota que le correspondía a la Argentina y porque el plazo fue más extenso del que estaba contemplado, sumarían 2.760 millones anuales, cifra cercana al 1% del Producto Interno Bruto anual y casi equivalente a lo que se está recortando en los rubros que mencionamos previamente. Bueno, Massa no ha estado pasivo frente a esta situación. Y dejó planteada la posición argentina ante Kristalina Georgieva. Podemos escuchar brevemente algunas de las cosas que dijo Sergio en Estados Unidos sobre estos temas. En segundo lugar, quiero referirme al aumento de la pobreza, en especial la de los países con renta media. Hoy el 75% de la población pobre del mundo vive en países de renta media y tenemos que dar la discusión sobre cómo vamos a abordar ese tema desde los multilaterales. Los retrocesos recientes, los objetivos gemelos del Banco Mundial de acabar con la pobreza y promover la prosperidad compartida deben ser reafirmados como bienes públicos globales. Y también es esencial adoptar los programas a las circunstancias y evitar recetas únicas y modeladas. Es absurdo que los bancos de desarrollo tengan normas de promoción para compartir la inversión y el Fondo Monetario Internacional castigue en las cuentas públicas como déficit esas inversiones. Para concluir, creo que la peor crisis del siglo requiere que fortalezcamos el rol contracíclico de los bancos multilaterales. Por eso estamos convencidos de la capitalización de los bancos de desarrollo y de la necesidad de financiamiento de largo plazo para reemplazar la crisis de deuda que van a enfrentar los países de renta media. Muchas gracias. Es muy interesante esto que dice Massa, es decir, el mensaje es mucho más largo, tiene muchas más cosas. Ahora, Massa cree que va a conseguir que el Fondo Monetario excluya de la pauta fiscal, es decir, que no exija que se achique lo que ha sido el gasto extraordinario por la guerra, por el aumento de los costos de la energía, que él estima que eso fue un sobrecosto de 5.000 millones de dólares. Y además tiene confianza en la ampliación de la base imponible, es decir, a quienes se les cobra impuestos, por el acuerdo con Estados Unidos para conocer todas las cuentas que hay en Estados Unidos de argentinos que no las declaran acá. Y su optimismo está avalado por el hecho de que la Argentina es uno de los pocos países mencionados de forma positiva en la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que el presidente Biden en Estados Unidos firmó el martes 12 de octubre, que también leí, que también es muy extensa, que también está en inglés y que podés leer en la edición del Cohete a la Luna. Y digo todo esto disculpándome con Marcelo porque le tiré el fardo de una tarea extra a las habituales porque yo realmente no daba para más. Soy además un señor muy mayor. Bueno, ahora, si estas expectativas de Massa positivas no se cumplieran, y si el presupuesto que tiene las exigencias del fondo pasara por el Congreso sin complicaciones, o si superara las complicaciones con los mismos alineamientos de marzo. Acuérdense que la oposición cambiante votó el acuerdo con el Fondo Monetario y que Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque oficialista para no hacerlo y que hubo una cantidad de diputados muy importantes del oficialismo que no lo votaron. En ese caso, si se aprueba tal como está enviado,
Las nuevas ministras que Alberto Fernández sacó de la galera presidencial, como Victoria Tolosa Paz, la puntana Yelén Massina y Raquel Kirchner, alias Kelly Olmos, no portarán ni un pan bajo el brazo, ni una varita mágica, ni un conejo, sino una tijera filosa. Y la conflictividad social dejará de ser la menor desde que se lleva el registro en 2006. El registro ese lo lleva un centro de estudios de la Universidad Nacional de San Martín que creó Carlos Tomada, el exministro de Trabajo. Y bueno, la conflictividad social este año es la más baja desde 2006. Cosa que leyendo la prensa comercial, viendo los... No se nota, ¿no? No, por el contrario, parece que viviéramos sobre un polvorín. Y en todo caso, digamos, vivimos sobre un polvorín, pero está bien blindado, digamos, ¿no? Bueno, digamos, no, tampoco podemos ser ingenuos. Desde diciembre del año 10, Cristina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, viene exigiendo la alineación de salarios y jubilaciones con precios, señalando la inconveniencia de que el crecimiento de la economía se lo lleven cuatro vivos y advirtiendo que con el castigo a la base social de la coalición iban a perder las elecciones. Bueno, yo lo he contado varias veces, era la única que decía eso. Alberto creía que se ganaba, yo creía que se ganaba, me incluyo absolutamente, pero tenía razón Cristina. 4 millones de votos desertaron de la boleta del Frente de Todos en las elecciones de medio término. Y este año, en julio, cuando Mr. Magoo apuñaló por la espalda al presidente que lo había sostenido pese a los cuestionamientos del kirchnerismo, todos esos factores se agudizaron. Y ahí fue que Cristina apoyó la designación de Sergio Massa como ministro de Economía e incluso toleró la designación del injuriante segundón de Massa, Gabriel Rubinstein. A Cristina la pintan como una persona inflexible, cruel. Aceptó un tipo que dijo cosas horrendas de ella. Sí. Y por otra parte, digamos, no nos olvidemos, Alberto y Sergio también dijeron cosas horribles de ella. Tan intolerante no debe ser esta señora, ¿no? A uno lo ha hecho presidente, al otro lo ha hecho ministro de Economía. Ahora, se resignó para eso a optar como sector hegemónico del gobierno del Frente de Todos a los grupos económicos locales que formaron parte del primer kirchnerismo con Néstor, pero que desembarcaron cuando Cristina profundizó un giro nacional y popular. Y la política que se está siguiendo ahora no es la de Cristina. Y esto permite que los críticos más triviales, que son los más abundantes por otra parte, y cuando digo los críticos más triviales no me refiero, digamos, a los grandes hijos de puta, sino a los más bien boludones. Qué buena disquisición. Bueno, digo. Nadie quiere estar en esa categoría, ¿no? ¿En cuál? En la segunda. No sé. Más bien boludonas. Si alguien me describe así, me muero. Andás a ver. Bueno, no voy a hacer nombres. No hace falta. No voy a hacer nombres. Bueno, esos críticos más triviales dicen que Cristina apoya medidas más duras de las que aplicaba Mr. Magoo. Esto es ignorar que en este momento de lo que se trata es de administrar las consecuencias de lo que se hizo mal y de lo que no se hizo antes. Llegas a un punto en el que tenés que tomar alguna decisión, porque si no te vas a la mierda, como diría Pergolini. Ahora, en eso residen la solidez y los límites del respaldo de Cristina Massa. Y, digamos, la revista The Economist, que es una revista económica que tiene más de un siglo y medio británica, lo dijo el jueves con otras palabras. Dijo que Cristina debe saber que Massa es lo único que se interpone entre la Argentina y el caos. Bueno, el fondo le marcó una hoja de ruta a Massa y su próxima escala tiene que ser en París, para cerrar la renegociación de la deuda con los gobiernos europeos. El Club de París, la gente no tiene, la gente del pueblo, los oyentes de este programa, los lectores de el diario Crónica, no tienen idea de qué es el Club de París. El Club de París es un
un grupo de países europeos que constituyeron el club hace 60 años para administrar las consecuencias de un préstamo que le hicieron a la dictadura de Aramburu y Rojas, luego del derrocamiento de Perón. Y esa deuda sigue girando y renegociándose desde entonces. ¿Todavía seguimos pagando la fusiladora, decís? Sí. Bueno, los rollovers, ¿no? Las renegociaciones. Bueno, Massa en este viaje avanzó en ese acuerdo en una reunión que tuvo en París con el presidente del Club de París, que es siempre el ministro de Economía de Finanzas de Francia. Ahora, cuando vuelva, que entiendo que mañana lo tenemos aquí entre nosotros, tiene pendiente una reunión con Máximo Kirchner, que con altísima probabilidad le va a plantear algunos cambios en los acuerdos con el fondo que honra el presupuesto, con unas ampliaciones del presupuesto por alrededor de 400.000 millones de pesos. Y desde ya, digamos, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados ya ha recibido pedidos de audiencia para tratar temas específicos de varios diputados. Los médicos Daniel Goyán y Rosana Chala, para realizar un aporte desde la temática de acción social y salud pública. Marisa Uceda y Daniel Arroyo, que entiendo que vienen del propio partido de Massa, sobre las prestaciones sociales. Blanca Osuna sobre la inversión en educación, y Paola Bebesian y Hilda Aguirre respecto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por lo que yo sé, Massa va a contestar que tiene un plan para disponer de fondos adicionales en el año electoral. No sé si le explicará cómo lo hará, pero tiene el plan y sé que lo tiene. Y va a mencionar la propuesta de un gravamen sobre la renta inesperada, al que no le va a llamar así. ¿Por qué? Le va a cambiar el nombre para dejar atrás a Mr. Magoo, que es el que lo había propuesto. Y es lógico que haga esto, Sergio, porque tanto el proyecto de Massa, que va a plantear en respuesta a estos planteos, como el de Mr. Magoo, son iniciativas del propio Fondo Monetario. Es el propio fondo el que está planteando eso. Uh-huh. Digo, porque ellos quieren cobrar. Digo, de ellos, por supuesto, la idea del ajuste sobre los trabajadores es la más seductora, pero no le hacen asco exigirle algo a los que tienen la guita grande. Le hacen más asco aquí que allí. Bueno, en el coloquio de idea, Alberto fue al coloquio, hizo una defensa encendida de su gestión en una primera persona muy insistente y muy llamativa, que yo hasta ahora no le había escuchado en esos términos. Escuché un cachito de cómo lo dijo Alberto, según la información difundida por la propia presidencia. Las cicatrices no hay que ocultarlas, hay que verlas. Y lo que tenemos que ser es lo suficientemente inteligentes para no volver a lastimarnos. No volver a lastimarnos. Para no volver a lastimarnos tenemos una oportunidad para que todos crezcamos juntos, unidos y en paz. Tenemos que dejar a un lado los intolerantes. A mí muchas veces me dicen, vos sos un débil, tenés que ser más fuerte, tenés que ser más corajudo. Y yo siempre digo, miren, no quiero ni la prepotencia de los soberbios, ni el coraje de los mercenarios. Yo sigo creyendo en el diálogo. Seré muy débil, debo ser re débil, pero el que afrontó la deuda con el fondo se llama Alberto Fernández. El que afrontó la deuda con los acreedores privados se llama Alberto Fernández. El que afrontó la pandemia se llama Alberto Fernández. El que fue a buscar las vacunas se llama Alberto Fernández. El que sigue enfrentando la guerra se llama Alberto Fernández. Y los que seguimos luchando por un argentino mejor somos todos nosotros. Gracias a todos y todas. Bueno, hubo un tramo de su exposición que es el que tuvo la mayor repercusión en los medios de comunicación, tal como el propio presidente lo había dicho. Él dijo, hay que decir algo escandaloso para que te den bola, dijo, ¿no? Y ahí hubo una referencia elíptica pero indisimulable a sus predecesores. Escuchá lo que dijo. Ustedes son empresarios de este país. Yo los desafío. En este gobierno
¿Alguien les pidió el 1% de su patrimonio para que pueda haber un gobierno? En este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer obra pública? En este gobierno, que tiene 3.500 obras públicas en ejecución, entregó 65.000 viviendas, está construyendo 140.000 viviendas, ¿alguien les pidió algo para poder llevar adelante esas obras? En este gobierno, ¿alguien los mandó a espiar? En este gobierno, ¿alguien llamó a un juez para que ustedes los persigan? En este gobierno, ¿alguien usó la AFIP para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican? Yo los desafío porque la respuesta de ustedes siempre va a ser no. Y la verdad es que es un enorme valor de la calidad institucional. Y tantas veces en estos coloquios se habló de la calidad institucional, ¿por qué no tienen en cuenta todo esto? ¿Por qué no tienen en cuenta que ya no hay más espías, ya no hay más operadores judiciales, ya no se persigue a nadie con los organismos del Estado? ¿Por qué no tienen en cuenta todo esto? Bueno, ahora Alberto habló mucho del crecimiento, dio muchas cifras muy interesantes. Ahora, él sabe, no lo niega, que este crecimiento no se ha repartido en forma equitativa y que ha dado lugar a propuestas divergentes de la CGT, que solo admite acuerdos acordados en paritarias, y Cristina, que en cambio reclama un incremento de suma fija que obraría como un piso para lo que cada gremio obtuviera en la negociación con las patronales respectivas y atenuaría la heterogeneidad salarial. En cuanto asumió el actual gobierno en diciembre del 19, se concedió un aumento general de 3.000 pesos a todos los trabajadores y otro de 4.000 a partir de febrero del 2020, que tuvo como resultado una recuperación del 9% del poder adquisitivo del salario de la mitad de los trabajadores privados registrados peor remunerados. Es decir, los peor remunerados, la mitad de los peor remunerados, mejor dicho, la mitad del total, la mitad peor remunerada del total, obtuvo una recuperación del 9% de su poder adquisitivo. Eso en estadística se llama la mediana. Es decir, la mediana es el valor que está en la mitad del total de una población, que es distinto al promedio. Bueno, a partir de la pandemia, la brecha entre la mediana y el promedio creció. Y la suma fija sería la manera de remediarlo. Bueno, esta noche, hoy a la noche, el Centro de Economía Política, CEPA, distribuirá 2 estudios sobre el tema. Respecto a la suma fija, proponen 4 opciones de aumentos a partir de octubre que van desde, no los vamos a mencionar todos acá, pero digamos, vamos a mencionar el mínimo y el máximo que proponen. Aumento de 13.850 pesos, que son equivalentes a los 3.000 de diciembre del 19, y en ese caso la mediana seguiría 14% debajo del promedio de 2015, que es cuando se fue Cristina. Y un máximo de suma fija de 40.000 pesos, con lo cual sí se volvería al promedio salarial de 2015. Bueno, los dirigentes sindicales temen el achatamiento de la pirámide, pero este estudio dice que el achatamiento de la pirámide sería mínimo en comparación con el efecto benéfico general que tendría. Y analizaron en 3 gremios importantes como comercio, sanidad y alimentación, que están representados en la mesa chica de la CGT. Bueno, la propuesta mínima de la suma fija de 13.850 pesos, en promedio solo reduciría el diferencial entre categorías de trabajadores en 9,5%. Bueno, en el cohete de hoy podés leer los 2 trabajos de CEPA que son realmente muy, muy interesantes. Ahora, frente a este cuadro, digamos, hay 2 preguntas que me parecen candentes, que son inevitables. La primera es, ¿Massa realmente va a lograr estabilizar la situación? Y en ese caso, una vez que la estabilice, ¿será posible reorientar la política económica en un sentido más favorable a los trabajadores? Que esto se puede plantear en otros términos también. Por ejemplo, Cristina, ¿podrá personificar una alternativa diferente que tenga viabilidad electoral? Bueno, Massa prefiere ser cauteloso. Cuando Alberto se reunió con la mesa chica de la CGT hace un par de semanas,
Y ahí empezó la discusión sobre el acto, los actos de mañana por el Día de la Lealtad. Ni Cristina ni Massa fueron consultados. Yo le pregunté a Massa, le pregunté si él había sido consultado. Yo sabía que Cristina no. Y Massa me dijo que él tampoco. Me dijo, yo no me aburro con esas minucias. Tenemos quilombos más serios. Digo, ¿cuáles? Me dice, la inflación, la distribución de ingresos, las reservas, la velocidad de rotación de los pesos. Yo me reí, le digo, estás hablando como un ministro de Economía. Y ahí nos reímos los dos juntos. Me dijo, acá todos creen que el quilombo terminó y solo paramos el infarto. Es decir, Massa está muy cambiado, no es el atropellado que era hace unos años, ¿no? Está más reflexivo, más consciente de los riesgos, no es el Massa del Tajarí. Por supuesto, Cristina no está dentro de ese todos que creen que el quilombo terminó. No es ella quien niega los hechos evidentes y sabe mejor que nadie que el gobierno pisa un terreno movedizo. Terreno movedizo que incluye la lapidación de su despacho en el Senado y el intento fallido de asesinarla. A propósito, en esta semana se confirmaron los vínculos económicos que el cohete viene investigando desde agosto entre Jonathan Morel, el carpintero creador de Revolución Federal, y de las orcas con que amenazó Cristina, con la familia de Nicolás y Luis Caputo, que le han hecho transferencias de más de 7 millones, 7 millones de pesos. Tenemos una nota de Martina Garbar sobre el tema en el cohete de hoy. Ahora, Massa teme que en noviembre, antes de que empiece el campeonato de fútbol en Arabia, que se intente una nueva corrida. Y se está preparando para resistirla. Entre otras cosas, con un plan que se resiste a llamar de estabilización. Y el plan de estabilización es como el Austral, como el Primavera, que incluiría un acuerdo de precios y salarios hasta la finalización del verano. Ahora, ante la segunda pregunta de si, digamos, va a ser posible crear una alternativa, una modificación de política que exprese mejor los intereses de los trabajadores, la perspectiva de una reanudación de los experimentos sobre seres vivos del neoliberalismo hace que el tricéfalo al frente de todos aparezca como un mal menor. Y ese es el sentido del título de la nota y de toda la nota de hoy. Ahora, a mí me parece evidente que no habrá ninguna modificación en las relaciones de fuerza y en la orientación de las políticas que pueda provenir solo de los juegos de cúpula y de sus combinaciones electorales. Por eso me parece tan importante la movilización sobre la Plaza de Mayo que mañana van a realizar las fuerzas sindicales que resistieron al macrismo en su apogeo, que son la Corriente Sindical Federal, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, ambas están dentro de la CGT, y la CTA, a las que en este caso se suma el Partido Justicialista Bonaerense que preside Máximo Kirchner. Y ahí, digamos, el que fundamentó con precisión esto que estaba diciendo del mal menor fue Pablo Moyano. Dijo, más allá de las posibles diferencias, vamos a defender a nuestro gobierno hasta el último día de su mandato. Y más teniendo en cuenta que enfrente está este personaje siniestro que nos gobernó 4 años y que provocó la profunda crisis que hoy sufren millones de argentinos. ¿A quién se refería? Mauricio. Al expresidente Mauricio Macri, quien anunció la publicación de un libro. Ahora, él anunció la publicación de un libro, pero dio a conocer solo unas pocas páginas. El libro lo pergeñaron Hernán Iglesias Ilia y Pablo Abeluto, y la difusión de esas pocas páginas hace presumir que su propósito no es vender el libro, sino encuadrar al precandidato presidencial de su fuerza, Horacio Rodríguez Larreta, que en este contexto solo puede confiar en milagros. Vamos a citar algunas definiciones. No se rían, hijos de puta. Vamos a citar algunas definiciones de Macri. El gradualismo fue producto de nuestra debilidad y no de nuestra vocación. El próximo gobierno será más fuerte
y su fortaleza requerirá que las reformas estructurales se sancionen en las primeras horas. Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con legislaciones obsoletas en materia laboral, sindical, previsional y fiscal. La reducción drástica del gasto público deberá estar entre las medidas iniciales. Cada ministerio, cada área, cada repartición pública deberá impulsar todas las reducciones necesarias de manera urgente e inmediata. Nuestras industrias tienen que saber que su tiempo para ser competitivas está llegando a su fin. El nuevo gobierno no estará en condiciones de seguir defendiendo el proteccionismo. Existe una larga lista de empresas públicas que deberán pasar a ser gestionadas por el sector privado sin excepciones o ser eliminadas. En materia de políticas sociales deberemos terminar para siempre con los extorsionadores de la paz social. La intermediación parasitaria en materia de distribución de ayuda tiene que terminarse. Por su parte, aquellos que reciben la ayuda solidaria del resto de los argentinos deberán saber que su duración en el tiempo será limitada. Deberán capacitarse para estar en condiciones de ingresar lo más rápido posible en el mercado laboral formal. No existe ninguna posibilidad de que continuemos asistiendo al triste espectáculo de fuerzas de seguridad que no actúan. Las calles son de todos los ciudadanos y todos tienen derecho a transitarlas. El derecho de protesta debe encontrar un límite cuando perjudica a terceros. Bueno, esta sinceridad brutal sobre lo que se proponen hacer si la sociedad se olvida de quiénes son y qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad, se combina con un cinismo insidioso, que es el que hizo posible que en 2015 amarillaran la Casa Rosada y que crean posible repetirlo ahora, con frases como esta que cito textual: Juntos por el Cambio debe volver al poder con el objetivo de construir un capitalismo verdadero en la Argentina, un lugar de oportunidades para emprender en un marco de estabilidad, con menos impuestos y con mejores servicios públicos, con un servicio de justicia independiente y profesional, alejado de los vaivenes de la política, con fuerzas de seguridad reconocidas y capacitadas, dedicadas a dar un combate sin cuartel contra el narcotráfico. Falta la voz de Marcos Munstock y es un sketch de Lelutier. Es decir, todo lo contrario de lo que hicieron cuando estuvieron al mando. Ahora, vos fíjate, cuando falta un año para las elecciones ya han comenzado a abrumar al Congreso con proyectos de ley contra el derecho de los trabajadores y de la representación gremial. Por ejemplo, Martín Tetaz, lo llamo así porque alguien me ha dicho que yo hice mal en llamarlo Martín Tetas porque las tetas son algo demasiado lindo. Martín Tetaz, María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi, Graciela Ocaña, Rodrigo de Loredo, entre otros, reclaman el consentimiento expreso de los trabajadores no afiliados a un sindicato para que les descuenten aportes para la organización sindical. Ricardo López Murphy presentó otro proyecto sobre el mismo tema que directamente suprime la contribución para los no afiliados. Esto requiere explicar: todos los trabajadores representados por un sindicato que tiene personalidad gremial hacen un aporte al sindicato, estén afiliados o no. Entonces estos dos proyectos tienden a cortar ese financiamiento de los sindicatos. Gerardo Milman, Cristian Ritondo, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, entre otros, pidieron al Poder Ejecutivo la cancelación de la personalidad gremial de camioneros. Vidal, Ritondo, de Loredo, López Murphy, Tetaz, Maximiliano Ferraro, Karina Banfi, Diego Santira, Alejandro Finocchiaro, Pablo Oliveto, entre otros, solo admiten 2 mandatos consecutivos de 4 años para integrar la dirección de un sindicato de trabajadores. También exigen una declaración jurada patrimonial, y no enviarla sería motivo de cancelación de la personería. Alejandro Finocchiaro, Sojer Zucaria, Vidal, Ritondo, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni se proponen prohibir por ley el bloqueo de plantas como método de protesta sindical y penarlo con la pérdida de la personería gremial. Carolina Lozada, Guadalupe Tagliaferri, Luis Lainenoff, Alfredo Cornejo, entre otros, le agregan una pena de prisión de hasta 6 años. 6 años a quien impide, estorbe, entorpezca el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial o de servicios, bloqueando por cualquier medio el libre acceso y salida de personas y vehículos de dichas empresas o de otras empresas, y de inhabilitación por un lapso doble si fuera dirigente sindical, 12 años de inhabilitación. Bueno, están a un paso de tildar a los sindicatos de trabajadores de asociación ilícita. Proscribirla. Que es como ocurría un siglo atrás. Hace un siglo los sindicatos eran asociación. Digo, el artículo del Código Penal de asociación ilícita de 1921 fue concebido para los sindicatos. Bueno, una característica de estos proyectos, que no son los únicos, hay más, estoy recopilando,
es su transversalidad, lo firma representante de toda la fuerza de la coalición cambiante. Hasta Rodríguez Larreta anunció en el coloquio de idea que está trabajando con Gerardo Morales en un proyecto de ley que baje la litigiosidad laboral. Y dijo, textual, hay que modernizar el sistema laboral, nos quedamos en sistemas laborales de hace décadas, hay otro problema. Hay mucha gente que hoy prefiere no tener un trabajo porque tiene un plan social. Ahora, Rodríguez Larreta no se preguntó a sí mismo, ni les preguntó a los empresarios que lo aplaudieron a rabiar, ¿por qué hay trabajadores que prefieren no tener un trabajo porque tienen un plan social? ¿Por qué será? ¿Será que el plan social es demasiado apetecible o será que el salario... Los sueldos son demasiado bajos? Ahora, si en vez de la economía vos mirás la política de seguridad, tenés el mismo cuadro del mal menor. Decía Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, respondió a las críticas de Elizabeth Gómez Alcorta por el operativo Mascardi. No sé por qué renunció, si no le gustó cómo actuamos. Actuar hay que actuar, dijo. Y el principal argumento de Aníbal fue que las fuerzas de seguridad actuaron a órdenes de una fiscal y de una jueza federal. Y dijo, si se pretende que no le demos bola a la Constitución o a las leyes, es no saber vivir en forma republicana. Es decir, Eli Gómez Alcorta no vive no sabe vivir en forma republicana. Ahora, esto es una falacia total, porque si la jueza dispuso trasladar a las mujeres detenidas a 1.500 kilómetros de su residencia a las 3 de la madrugada, si la jueza ordenó que las requisaran varias veces y las desnudaran, si la jueza mandó que volaran esposadas en el avión, el Poder Ejecutivo no estaba obligado a convalidar esas violaciones groseras a los derechos humanos. Y a mí no me consta que la jueza haya ordenado eso. Hasta ahora no he visto ninguna resolución judicial que diga que hay que trasladar a 1.500 kilómetros de distancia a las 3 de la madrugada, requisadas, desnudadas, vejadas y volando esposadas. Y tampoco fue iniciativa judicial la creación de un comando conjunto de fuerzas federales para un problema que hasta la semana pasada el gobierno nacional decía que era de competencia provincial y que no requería la intervención de fuerzas federales. Aníbal se declaró parte de un pueblo originario, dijo que su abuela le había dicho que él era medio indio. Ahora, en realidad parece un profesor de Essex, la Universidad Británica, donde hay un centro de derechos humanos muy importante, si lo comparás con sus ex compañeros del peronismo tenebroso que hoy están en Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich y Miguel Pichetto. Los dos reclamaron la enmienda de las leyes de defensa nacional y seguridad interior y el envío a Villa Mascardi de las Fuerzas Armadas, y alguno de ellos dijo que además a Rosario también. Esas leyes, junto con la de inteligencia nacional, son el fundamento de una política de Estado para concretar en los hechos el nunca más de la democracia. Fueron el producto de un acuerdo transpartidario y se sancionaron durante 3 distintos gobiernos, todos anteriores al arribo del kirchnerismo. Ojo, no, la separación de las Fuerzas Armadas de la seguridad interior y de la inteligencia interior no es una decisión del kirchnerismo. Está en la Ley de Defensa Nacional de 1988 de Carlos Menem, en la de Seguridad Interior de 1992, la Defensa Nacional de Raúl Alfonsín en 1988, la de Seguridad Interior de Carlos Menem en 1992 y la de Inteligencia Nacional de Fernando de la Rúa de 2001. En el viaje que hizo a Neuquén, Alberto se reunió con representantes de organizaciones mapuche de la zona que le reclamaron la libertad de las personas detenidas. El presidente les planteó la continuidad del diálogo para la construcción multicultural y Bullrich dijo que eran representantes de la RAM, la presunta resistencia ancestral mapuche, que es una organización de cuya existencia no hay más que versiones y rumores. Acuérdense, Patricia Bullrich, cuando fue ministra, presentó un informe larguísimo donde mostraba las terribles armas que usaban. Había un serrucho, un destornillador y 3 celulares viejos. Temibles. Temibles. Y pidió además ahora, no entonces, que se declare a la RAM como grupo de violencia extrema terrorista. Y Pichetto dijo lo mismo, pero agregó lo que llamó
la necesaria revalorización de las Fuerzas Armadas. Cuestionó los bajos sueldos que percibe un general, ignorando por completo que Agustín Rossi y Jorge Tayana han planteado la recuperación salarial de las Fuerzas Armadas, que efectivamente estaba atrasada. Y recordemos que el desplome salarial de las Fuerzas Armadas ha sido obra de Menem, Cavallo y Macri, y que los salarios de las Fuerzas Armadas han mejorado durante los gobiernos populares. Y además Pichetto pidió terminar con los juicios por crímenes de lesa humanidad. Macri, por supuesto, comunicó de inmediato su adhesión al reclamo de intervención militar en seguridad interior, cosa que él intentó en su presidencia, pero tuvo escaso eco en los cuarteles, porque los militares saben lo que les espera. Y Pichetto, después de anunciar su precandidatura presidencial, lo cual me parece fantástico, recibió en un restaurante de Puerto Madero a Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente brasileño, que se propone organizar una internacional de ultraderecha sobre las enseñanzas de Steve Bannon, en el mismo momento en que la Comisión Investigadora de Estados Unidos sobre el asalto al Congreso del 6 de enero del 21 decidió citar para responsabilizar por ese alzamiento al expresidente Donald Trump. Ahora, también el presidente UCRista Gerardo Morales increpó al presidente por su reunión con representantes mapuches y dijo que eran delincuentes. Los mapuches son delincuentes, que deberían estar en la cárcel. Y lo acusó de no utilizar dos armas de las que dispone, la Constitución y la ley. Alberto le contestó que cumplir con la Constitución es respetar la independencia de poderes. Cuando alguna provincia de nuestra patria muestra ejemplos donde la justicia ha quedado sometida al poder político, ha servido para estigmatizar personas, privarlas de su libertad, desatendiendo las normas del debido proceso y eliminar a opositores del escenario político. ¿A qué provincia se referirá? Jujuy. ¿Cuál? Jujuy. Manu, decí Jujuy. Así bajito. Jujuy. A Jujuy. Alberto lo dijo más bajito. Más bajito. Incluso más bajito. Ahora, lo que ninguno de estos cabezas de termo dijo es qué actividad deberían realizar los militares en un conflicto que no es armado ni compromete a potencias extranjeras. Y los países que involucraron a sus Fuerzas Armadas en la represión del narcotráfico, como México, están en una encerrona. La actividad prohibida no se redujo, pero se naturalizaron niveles de violencia insoportables en la sociedad, se corrompieron las instituciones castrenses, que además en este momento en México están haciendo cargo de funciones del sistema político como la ejecución de obra pública. Bueno, todas estas manifestaciones encuadran dentro de lo que Facundo Manes llamó populismo institucional para referirse a la manipulación de la justicia durante la presidencia de Macri. Yo realmente empecé a mirar con cierta ternura a Facundo Manes a partir de esta definición. Me parece la cosa más inteligente que ha surgido de esas filas en varios años. De ahí a que él logre, digamos, encarrilar las cosas de otra manera hay una gran distancia, pero por lo menos reconforta escuchar alguna cosa sensata, ¿no? Ahora, para terminar, los gobiernos populistas son el mal menor para los trabajadores y la clase media, sin duda. Ahora, también les permiten obtener mejores resultados a las grandes empresas. Y así lo atestigua otro estudio del mismo Centro de Economía Política, CEPA, que dirigen Julia Estrada y Hernán Lechter. Y este estudio compara la rentabilidad de las 500 mayores empresas, las 500 grandes, bajo los gobiernos de Kirchner, de Cristina, de Macri y de Alberto Fernández. Y cotejan además el desempeño de estas empresas con los vaticinios que los asistentes a los sucesivos coloquios de idea hicieron en cada año y que fueron invariablemente desmentidos por la realidad. Estas son las conclusiones del estudio. La cúpula empresarial de las 500 empresas más grandes del país facturó más en ventas y tuvo mayor rentabilidad durante el gobierno de Cristina que durante el gobierno de Macri. La incidencia de los impuestos es baja en relación a las ventas. El costo laboral no ha sufrido grandes cambios en los últimos 10 años.
Para el periodo 2012-2019 se mantiene por debajo del 15% sobre ventas, siempre para la cúpula de las 500, que es un porcentaje que difícilmente pueda ser considerado un impedimento para la actividad empresarial y la contratación laboral. El costo del despido es ínfimo. El volumen de indemnizaciones sobre ventas se ubica en tan solo un 0,7% para el periodo 2016-2020. Entre 2012 y hasta mediados del 2015, los empresarios consultados por el Coloquio de Ideas sostienen en cerca del 50% de los casos que la rentabilidad de sus empresas disminuiría en los meses venideros bajo el gobierno de Cristina. Solo el 20% indica que aumentará la rentabilidad y otro 30% que no habría cambios. Ocurrió todo lo contrario. A la inversa, en octubre del 15, y ante la posibilidad del cambio de gobierno con políticas afines a sus demandas, venía Macri, el 50% de los empresarios respondió que su rentabilidad aumentaría en los meses próximos y disminuyó. En octubre del 19, también año electoral, volvieron a predominar las expectativas negativas. El 60% consideró que se reducirían sus ganancias ante la inminente victoria del Frente de Todos y la derrota electoral de Juntos por el Cambio. Y si uno observa los datos del desempleo empresarial, cada uno de esos pronósticos fue refutado por los números concretos. Las principales 500 empresas de la Argentina ganaron en promedio entre 2012 y 2015 $21.000 millones por año. En cambio, entre 2016 y 2019 ganaron 16.000, de 21 a 16.000. 21 con el gobierno de Cristina, 16.000 con el gobierno de Macri. Bajo gobiernos populares esperaban perder rentabilidad, pero ganaron. Bajo un gobierno de derecha y con las políticas que ellos reclamaban en el Colegio de Ideas, dijeron que iban a ganar más, pero ganaron menos. En 2019, con un nuevo cambio de signo político, las expectativas negativas sobre el Frente de Todos, de nuevo. E incluso, y a pesar de la pandemia de 2020, los resultados de este año son más que abultados. Se registra una mejora de rentabilidad en dólares entre 50 y 60% en este año respecto de 2021, para una muestra compuesta por distintos casos, que ellos me enumeran a qué empresas se refieren, que son las grandísimas Arcor, Alvar, Ledesma, La Anónima, Ternium o PAE. Y también podés leer este trabajo completo en la edición de hoy del Cohete a la Luna. El Cohete a la Luna Radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Verbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530.